Shalom, shalom, bendiciones. Que la paz del Eterno descanse sobre ti y tu familia en esta hora, y su bendición abundantemente se derrame sobre ti. Pues bien, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio que ha sido creado para estudiar la Escritura, obviamente. Y hoy estaremos tocando un tema que no es muy conocido por las personas, aun cuando todos hemos leído sobre él. Y dicho tema se llama el Kal Vaomer, aquello que es liviano y aquello que es pesado en la Torá. ¿Y esto qué significa? Bueno, vamos a estar ya entrando en materia al decir que Kal Vaomer es el concepto de lo liviano y lo pesado, es decir, es aquella característica que tiene el sabio de distinguir entre las cosas importantes y las que no lo son, según el contexto en el que usted vive. Es decir, la Torá tiene preceptos y tiene mandamientos y tiene estatutos, ¿verdad? Que son inquebrantables todo el tiempo. Pues no es así. Lo cierto es que la misma Torá nos manda a quebrantar la Torá en ciertos y determinados momentos de nuestra vida. Vamos a estar viendo un poco de eso en la Escritura. Esta es la discusión que tiene Yeshua. Un Shabbat, allí nos las narra Mateo. En la Pesorá de Mateo usted puede encontrar el relato completo. Yo lo invito a que lo lea después cuidadosamente. Por ahora vamos a estar compartiendo la lectura aquí y vamos a estar analizando un poco. Dice, en una ocasión, Yeshua pasaba por los sembrados en Shabbat. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y al verlo los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el Shabbat. Y él les dijo, ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Dice, cómo entró en la casa de Elohim y comió los panes de la presencia, cosa que no estaba permitido comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Tampoco han leído la Torá, que en los Shabbatot los sacerdotes profanan el Shabbat en el templo y son sin culpa. Pero les digo que uno mayor que el templo está aquí, y si hubieran conocido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, dice, habrían condenado a los que no tienen culpa. Es decir, no habían condenado a los que no tienen culpa. O a los inocentes, como dice la versión Valera. Pues bien, ¿de qué está hablando Yeshua? Yeshua está hablando del Kal Vaomer. Y los rabinos entendieron, en este caso eran fariseos, entendieron claramente lo que él estaba diciendo. Porque Yeshua les habla del Kal Vaomer. ¿No han leído ustedes lo que hizo David y los que con él iban cuando llegaron allá a la casa de Elohim y el sumo sacerdote le dio los panes de la proposición, que son panes que debían estar toda una semana colocados en la mesa, los 7 panes, ustedes recuerdan, y esos 7 panes única y exclusivamente lo podían comer los sacerdotes. Y resulta que David llega muerto de hambre y el sumo sacerdote hace lo que tenía que hacer. Él mide entre lo pesado y lo liviano, es decir, entre lo que dice la Torá y la vida de estos hombres que estaba en riesgo, pues iban a morir y a desfallecer de hambre. Y en este momento hay mandamientos que regulan mandamientos, es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, pasó a primer lugar sobre solamente los panes son comidos por los sacerdotes. De tal manera que el sumo sacerdote, sin remordimientos ni culpa, y muy bien hecho delante de Elohim, le entrega los panes de la proposición a David, no sin antes preguntarle, no sé si ustedes recuerdan, ¿no has tenido trato carnal en los últimos 3 días? ¿No has hecho esto, aquello y lo otro? Y David le dice, no, ¿qué? Si hace una pila de días que anda ponchando, andamos caminando y no hemos tenido tiempo de eso, así que todos los que estamos aquí estamos limpios. Y pudieron comer de los panes. Eso es Kal Vaomer, es la capacidad de distinguir entre 2 mandamientos, cuál de ellos tiene mayor peso en cada momento de nuestras vidas.
¿Ok? Y continúa Mateo, su relato, dice, tampoco han leído cómo los Shabbatot, los sacerdotes profanan el Shabbat y son sin culpa. Es justo decir que hay un mandamiento en la Torá donde especifica cuáles son los sacrificios que se hacen cada Shabbat. Por lo tanto, los sacerdotes y sumos sacerdotes no solamente tenían mandamiento de trabajar en Shabbat, pero bueno, aún así eran trabajo. Aún así encendían fuego y hacían todas las cosas que supuestamente, según la Torá, no deben hacerse en Shabbat. Pero como es por una causa de razón mayor, se aplica el Kal Vaomer, que es lo que hace Yeshua al fin y al cabo, y le dice, bueno muchachos, ustedes saben que no se puede encender fuego, no se puede hacer esto, aquello y lo otro. Sin embargo, los sacerdotes y sumos sacerdotes lo hacen cada Shabbat, en todos los Shabbatot, y son sin culpa. No hay problema con eso. ¿Por qué? Porque la ley de Kal Vaomer regula mandamientos. Es decir, hay mandamientos que van a regular mandamientos en determinadas situaciones. Y si ustedes conocieran la Torá, básicamente lo que le dice, ustedes no condenarían a los inocentes. Voy a dejar yo a morir de hambre a mis discípulos porque a ustedes no les da la gana de hacer lo que hay que hacer según la Torá. Dice, porque el Hijo del Hombre es dueño del Shabbat, es señor del Shabbat. Y partió de allí y fue a la sinagoga de ellos, de esta misma gente, dice. Y allí había un hombre que tenía la mano paralizada. Para acusar a Yeshua, le preguntaron, ¿es lícito sanar en Shabbat? Esta gente o eran lentos o era otra, o la pregunta la hicieron otro tipo de personas que no estaban allí en el campo. Pues básicamente tiene que explicar lo mismo con otros ejemplos. Es lícito sanar en Shabbat, pero él les dijo, ¿qué hombre hay entre ustedes que tenga una oveja y que si ésta cae en un pozo en Shabbat no le echa la mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? De manera que es lícito hacer bien en Shabbat. Es otra forma de explicar el Kal Vaomer. Señores, en una situación de emergencia, en una situación de problemas, usted necesita regular un mandamiento a través de otro. Usted tiene que escoger en cuál en ese momento es la ley de mayor peso. ¿Cuál mandamiento de la Torá es el que se debe ser aplicado? Y aplicarlo. Es sencillo. Eso es el Kal Vaomer. Si tu oveja cae en un pozo, ¿qué tú haces? ¿Te sientas a esperar que termine el Shabbat? No, hay una emergencia. Usted tiene un mandamiento de cuidar de los animales, por lo tanto usted va y cuida del animal. No importa que sea Shabbat. Y entonces le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él le extendió la mano y quedó restaurada, sana como la otra. Pero salieron los fariseos deliberadamente contra él como para destruirlo. Pero Yeshua los puso aparte, dice, se apartó de allí y le siguió mucha gente, a los cuales sanó. Y les mandó rigurosamente que no dieran a conocer a nadie que él los había sanado, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Yesiahu cuando dijo, miren a mi servidor, a quien he escogido, y mi amado, a quien me complazco. Pondré mi espíritu sobre él y anunciaré juicio a las naciones. No contenderá ni dará voces, ni oirá nadie su voz en las plazas. La caña cascada no quebrará, y la mecha que ahumea no apagará, hasta que saque a triunfo el juicio. Y esto es importante explicarlo, porque esta frase está íntimamente relacionada con el tema que venimos explicando, el Kal Vaomer. La caña cascada no quebrará y la mecha que humea no apagará. Es decir, la caña cascada es esa caña que no tiene un tronco fuerte, está toda desbaratadita, aguantada por un hilito allí, pero dice que él no la va a quebrar. La costumbre es cuando ves una caña cascada acabarla de partir ya, porque en definitiva está partida. Pero dice que la obra del Mesías es precisamente aplicar el Kal Vaomer a nivel universal. Por lo tanto, él no va a partir la caña cascada, la caña partidita allí. Dice, ni el pabilo que humea, ni la mecha que humea. Ya esa mecha no tiene ni fuego, la pobre. Lo que echa es un mito, pero él no la va a apagar.
no la va a pagar porque nuestro trabajo al aplicar el Kal Vaomer, que no es otra cosa que la misericordia hacia tu prójimo, es precisamente no partir la caña cascada y no apagar el pabilo camea. Si los hombres hiciesen caso de este solo verso de la Biblia, cuántos males no se evitarían. Dice, y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Este ha sido nuestro corto estudio. Es solamente aclarar el concepto de qué cosa es Kal Vaomer. Vamos a estar aclarando más adelante otros temas y esperamos que la bendición del Eterno se derrame sobre usted abundantemente y le haya ayudado nuestro estudio a entender este concepto tan fascinante de la Escritura. Shalom Ubrahot.